Shalom, estimados amigos y hermanos de la comunidad cristiana, una nueva vida en Jesucristo, UNBJ en YouTube y en Facebook. También nos puedes encontrar en Instagram, nuestras redes sociales del ministerio, también nuestro nuevo canal UNBJ TV, Manualidades y Belleza. Y qué bendición estar nuevamente conectados con ustedes a través de estos medios de comunicación. Y vamos a orar para que sea el Espíritu Santo quien guíe mis palabras en este mensaje. Abba Padre, yo te doy gracias por este tiempo. Bendigo, Señor, tu nombre. Gracias, Yeshua HaMashiach, por todo el amor, por todo lo que nos has dado de paternidad. Gracias por tu presencia, Espíritu Santo. Gracias al eterno Elohim, quien ha creado todas estas atmósferas, al ser humano y todo lo que hay en la tierra. Alabe al Señor. Gracias, poderoso, eterno, por permitirme estar nuevamente conectada con esta audiencia. Y gracias por todos los que nos están suscribiéndose a nuestro canal y los que nos envían sus mensajes, sus comentarios, nos apoyan con el like, me gusta. Gracias, poderoso, porque lo hacemos para tu gloria y para tu honra, con un espíritu y con un corazón dispuesto para ti y para dar de todo lo que tú nos has dado a nosotros. Gracias, Padre eterno, por este mensaje. Pido tu sangre sobre los 4 puntos cardinales, oriente, occidente, norte y sur, sobre mis 2 hijos, sobre mi familia, sobre todas las personas que trabajan con nosotros. Gracias por estas instalaciones. Bendice, Señor, a cada persona presente, a las que están mirando estas prédicas, para que reciban de parte tuya un mensaje confrontador, transformador, restaurador y sobre todo de tu presencia, Padre eterno. Yo quedo bajo la guía del Espíritu Santo para predicar este mensaje. Amén, amén. Amén significa shalom, amén significa así sea. Yo soy Pati Ramos, soy teoterapeuta, conferencista y predicadora de la palabra de Dios. Así que vamos a dar inicio a este mensaje. Bueno, hoy les he traído un mensaje referente a algo que quedó muy pendiente en la atmósfera. Vamos a hablar acerca de algo interesante, vamos a hablar acerca de el tema de, permíteme colocar esta plantita aquí para decorar. Bien, hoy vamos a hablar acerca de saca el anatema de tu casa. El título: ¿qué objetos no deberías tener tú en tu casa, en tu vida, en tu negocio, en tu iglesia o en el lugar a donde tú te encuentres? Vamos a estar hablando acerca de saca el anatema de tu vida y de tu casa. Así que vamos a entrar al mensaje con el versículo de hoy, 1 Corintios 16, 22. 1 Corintios 16, 22. 1 Corintios 16, 22 dice la palabra de Dios, la leo para todos ustedes. Dice en 1 Corintios 16, 22, si alguien no ama al Señor Jesucristo, que la maldición de Dios caiga sobre él. Yo, por mi parte, oro al Señor Jesucristo y le digo, ven, Señor nuestro. Entonces dice acá, que si alguien no ama al Señor Jesucristo, que la maldición de Dios caiga sobre él. Así que vamos hoy a ver que en primer lugar, no creer en el Señor Jesucristo es como estar maldito, dice la palabra de Dios. Así que hoy vamos a mirar más a fondo este tema que Dios puso en mi corazón precisamente para impartir en el día de hoy. Así que vamos a definir la palabra anatema. Anatema significa algo desagradable, no bendecido y utilizado para el mal. Cuando hablamos de un anatema, puede ser un objeto, un acto, un lugar, y hoy lo vamos a ver y lo vamos a profundizar porque sé que este mensaje va a ministrar, va a ayudar, va a abrir los ojos, va a remover, va a confrontar y va de alguna manera a llevar a una acción de cambio. No podemos ofrecerle a Dios ofrendas o sacrificios, cultos o reuniones con el anatema en la casa, en la iglesia o en nuestra vida. No podemos servir a 2 señores porque dice la palabra de Dios, amarás al uno y odiarás al otro. Nadie puede servir a 2 señores porque eso sería como no tener
una mente concentrada en uno solo, sino que está dividida en dos cosas a la vez. En Deuteronomio 13:17, vayamos por favor a la palabra, Deuteronomio 13:17. Deuteronomio 13:17 dice la palabra de Dios. 13:17. Dice así el mensaje. Deuteronomio 13, versículo 17. Entonces dice, si en alguna de las ciudades que Dios les ha dado, gente malvada hace que habitantes adoren a dioses desconocidos, investiguen bien de qué se trata. Si la información resulta cierta, deberán matar a todos los habitantes de esa ciudad. No deberán dejar con vida a nadie, ni siquiera a sus animales. Destruirán la ciudad por completo, poniendo en la plaza central todas las pertenencias de sus habitantes. Entonces le prenderán fuego a todo en honor de nuestro Dios y no volverán a reconstruir la ciudad, sino que la dejará en ruinas para siempre. Si obedecen a Dios, Él nunca se enojará con ustedes, al contrario, los amará y los convertirá en un pueblo grande, pues así lo prometió a sus antepasados. Si cumplen los mandamientos que hoy les he dado y hacen todo lo bueno que Él les ha ordenado, Dios siempre los tratará bien. Entonces démonos cuenta que aquí había una situación, advertencia contra la infidelidad. Antes de entrar al 13, ese título está en el versículo 29 del 12 de Deuteronomio, y luego entra al 13, porque Dios está hablando aquí contra esta advertencia. Una advertencia es cuando Dios declara la palabra y nos dice lo que va a pasar si nosotros insistimos en desobedecer su palabra. Así que hoy vamos a hablar acerca de saca el anatema, o saca el objeto, o saca la situación que está trayendo maldición a tu vida y a tu casa, porque las casas contienen personas y las personas son las que contaminan los ambientes y las atmósferas. Ya lo voy a explicar un poco mejor, como para que tengas una idea más redonda del tema que voy a abordar hoy. Así que vamos a ver en primer lugar acerca de este tema del anatema y advertencias contra la infidelidad. Recordemos que la palabra infidelidad nos habla de cuando algo no está fiel o no está concentrado, como lo hablé, en una sola cosa. Dios es celoso y Él pide que todos nosotros seamos fieles. Significa no solamente fieles a Él, sino fieles al matrimonio, fieles a su palabra, fieles los padres a los hijos a los padres. Pide fidelidad. Y hoy vamos a ver acerca de estos anatemas. Vamos a ver 5 clases de anatemas o objetos o situaciones que traen maldición a nuestra vida. Entonces veamos qué anatemas en la casa. Digamos que cuando una persona o una constructora va a construir un edificio, una parcela, una finca, una casa, un apartamento, muchos de ellos han conjurado la tierra a diferentes demonios, y por eso es que cuando tú vas a diferentes lugares sientes mucho frío, aunque el lugar no sea de atmósfera fría o de clima frío, tú sientes como una atmósfera fría y oscura. ¿Por qué? Porque la tierra y el lugar que fue edificado fue entregado o pactado o conjurado o enterraron en la tierra algún elemento maldito, es decir, algún elemento que estaba de alguna manera conjurado, y eso al enterrarse en la tierra o en los muros del edificio, la casa o en fin, lo que construyan, atrae esos espíritus demoníacos, y es por eso que hay casas, lugares donde no hay bendición, donde hay mucha enfermedad, donde hay mucha oscuridad. Se siente la atmósfera muy nublosa, oscura, y hay partes donde tú puedes pasar y ver, y hay atmósferas que son grises, oscuras y es porque seguramente en el territorio donde crearon esa urbanización, ese edificio, ese apartamento,
fue conjurada a algún espíritu, a algún demonio, o enterraron en la tierra algunos amuletos, algunos crucifijos, o enterraron, digamos, muchas cosas, aún personas, bebés, bueno, en fin, esto es más extenso, esto es más profundo. Entonces la tierra queda maldita. Por eso hoy vamos a hablar acerca de los diferentes objetos o rituales o prácticas que traen maldición, no solamente para las personas, sino para la vida de las personas en esas casas, en esos lugares. Entonces en la tierra, digamos que hay lugares donde se ha derramado sangre, han matado personas, o digamos a manera ejemplar y más amplia, digamos que construir una urbanización sobre un cementerio. Sabemos que sobre esa tierra ha habido muertos y el muerto en sí trae frío, bastante frío espiritual, y trae mucha pesadez en la atmósfera. Entonces digamos que hay lugares que se han construido sobre tierras que no están bendecidas, o que han sido tierras que se construyeron en alguna contienda, una pelea, o donde hubieron muertos, o digamos donde se robó esa tierra a otra persona, o digamos donde se hizo hechicerías, brujerías en esa tierra. Entonces al levantar algo ahí, o vivir en una persona ahí, o una familia, al vivir en esa tierra, todo ese territorio está maldito por lo que ya pasó, que contaminó la tierra. Por eso es que es tan importante que cuando nosotros vamos a comprar un predio, una casa, un lugar, investiguemos qué pasó en esa tierra, cuál es la procedencia de la tierra, es decir, cómo fue adquirido ese terreno, bajo qué condiciones, bajo bendición o bajo maldición, bajo cosas legales o ilegales, o hubieron muertos, o hubieron robo, o qué hubo en esa tierra, para nosotros saber que vamos a vivir en ese lugar, pero que no nos va a traer maldición a futuro, ni a nuestra generación, cuando llegamos digamos, con hijos pequeños, o bueno, en fin. Entonces, en primer lugar sería el anatema de la tierra, o la tierra estar maldita. También tener decoraciones con anatemas. Yo he vivido en muchas casas donde hay anatemas. Dios me ha permitido ir a muchas partes, ustedes lo saben, a predicar, a ministrar, a grabar, y hay lugares donde han habido anatemas, y hay personas que cuando uno les dice, mira, ese cuadro que tienes ahí tiene un subliminal a fondo, o este cuadro significa esto, o este cuadro está atrayendo esta situación. Hay gente que no le gusta que uno le diga eso, porque ellos saben que simboliza y significa que se tienen que despojar de ese cuadro, costoso o no costoso, o caro o fino, y que esto tienen que renunciar. Pido por favor silencio acá, gracias. Entonces a futuro nosotros tenemos que revisar todo, absolutamente todo lo que tengamos en nuestras casas, en la oficina, en los lugares donde yo he ido. Yo he visto los cuadros que tienen personas que dicen ser cristianas, son anatemas, y Dios me ha mostrado, me ha revelado el fondo y el subliminal de los cuadros, y en esos cuadros hay caras de demonios, y en esos cuadros hay, digamos, bastantes situaciones espirituales, que es cuando se invocan fuerzas, o hay, digamos, símbolos dentro de los cuadros. Por ejemplo, a manera ejemplar te lo pongo, un cuadro donde hay un paisaje triste, o donde hay un paisaje de frío o nieve, o que los árboles están sin hojas, que están secos, o por ejemplo pintar caras tristes, o pintar, por ejemplo, cosas de mujeres tristes y abandonadas, o sea, simbología se llama. Entonces hay casas donde, digamos, están estos cuadros anatemas, o este cuadro un cuadro de la nueva era, o un cuadro donde tenga símbolos paganos o satánicos, o que invoquen fuerzas o demonios, o digamos letras con frases que invoquen espíritus,
o maldición sobre el territorio, la casa o las personas. Tener también, digamos, cuadros que son de rituales, muchas cosas, sobre todo ahí en las casas, cuadros en los niños que a veces les compran cuadros con muñecos, por ejemplo Batman, Disney, el Pato Donald, Peppa Pig, Harry Potter. Son muchos, solamente voy a enumerar algunos. Digamos, tener el unicornio para las niñas, tener, digamos, la Barbie, tener, digamos, estos de estos superhéroes, todo lo que sea, las últimas películas que han salido para los niños que netamente son demonios, el hombre araña, todo lo que sea de los superhéroes para los niños, todo lo que sea para las niñas de muñecas, todo eso tiene conjuros, todo eso tiene símbolos paganos y mensajes a través de esos dibujos y de esas estatuas o de esas imágenes o de esos muñecos o muñecas o carros o juguetes. Ya todo eso tiene una simbología satánica y espiritualmente afecta a los niños en su desarrollo, en sus emociones, en su personalidad, en su crecimiento y en su conexión o su conectividad con Dios. Afecta todo eso porque al tenerlos en la casa, digamos, cuando las madres le compran a los hijos cobijas o toallas o les ponen cuadros o les decoran el cuarto con estrellas de 5 puntas, con lunas, con soles, todo eso es de la nueva era, todo eso es esotérico, todo eso pertenece a las cartas del tarot, al horóscopo, a la adivinación, a la bola de cristal, todo eso pertenece al mundo de la nueva era. Pero si también, digamos, en la casa el niño, la niña o el joven tiene cuadros o revistas o tiene publicaciones o tiene póster que son como los pendones de alguna imagen con cachos, con dientes afilados, con ojos rojos, o que tenga una simbología de zombies o que tenga, digamos, cosas que tengan que ver con todo lo del transgénero, de lo LGTB, nueva era, todo eso tiene demonios, todo eso tiene mensajes ocultos y todo eso tiene maldiciones. Se llaman anatemas, que son objetos o son artículos que no están benditos por Dios, sino que al contrario atraen mucha enfermedad, atraen mucha muerte, atraen mucha confusión mental, atraen mucha frialdad espiritual hacia Dios, porque esos objetos están malditos y tienen símbolos o tienen mensajes ocultos que son de maldición para las personas que los llevan, los traen o los ponen o los cuelgan o los usan, en fin. Entonces son muchas cosas y por eso es que las casas donde muchas veces hemos ido se siente mucha confusión, se siente mucha ganas de salir corriendo, se siente tristeza, se siente miedo, se siente fuerzas, muchas veces se siente intranquilidad, que uno no puede estar tranquilo ni en paz porque hay muchas cosas en la atmósfera. Entonces están en la decoración de los cuadros, de las pinturas, de las cobijas, de las toallas, de la ropa, de colores que simbolizan cosas. Por ejemplo, hay casas que las tienen todas de negro con rojo, simboliza satanismo. Hay casas que tienen todo de negro, satanismo. Hay casas que tienen, digamos, los colores de la nueva era, que son morado. Todo el morado ellos lo utilizan mucho, es de la nueva era, que también es astrología y es brujería a la vez. Y tener, digamos, todo lo que simbolice la brujería, todo lo que simbolice alguna práctica, tener libros de personajes que practican el ocultismo, libros de parapsicología, libros de adivinación, libros de cómo hacer brujería, libros de muertes, libros de todo lo que sea no bendecido,
todo lo que sea la oscuridad, libros de Harry Potter, todos los libros de la magia, todos los libros de cosas de temor, de miedo, todo lo que sean cosas de películas de terror, son muchas cosas, música satanista, música rock, heavy metal, todo lo que sea Kiss, Def Leppard, todo lo que sea Led Zeppelin, todo lo que sea Black Sabbath, todo lo que sea estos satanistas que son rockeros, tener, digamos, la simbología de los cuernos o símbolos con las manos que hacen la forma de los cachos, todo eso es simbología y todo eso son anatemas, que son objetos malditos que pueden estar impresos, puede estar en forma física, es decir, a través de la ropa, a través de la decoración puesta en las paredes o en las camas o en los tapetes o en libros o cosas que tú tengas guardadas allí, amuletos de cuando viajaste a algún país como Haití, como Brasil, que tienen muchos amuletos de brujería. Cuando una persona trae objetos a la casa, digamos, de países que dicen, ay, me voy a llevar este recuerdito, ay, me voy a llevar este souvenir. Un souvenir es como un recordatorio. Y cuando las personas traen todos esos artículos a las casas, traen maldición, porque ya esos artículos de otro país fueron conjurados. Les voy a contar una historia de la vida real como para que tengas una idea de lo que yo estoy hablando. En algún momento yo conocí a una persona que hacía música y cantaba muy bien. Una persona, un hombre, sí, un caballero, es decir, una persona madura que conocí en algún momento en el ministerio. Y él quería, digamos, servir a Dios, pero algo le impedía servir realmente a Dios, porque él era una persona muy altiva, muy rebelde, muy egocéntrica y muy llevada de su parecer. Entonces en algún momento me contó que como él había viajado a tantos países a cantar y a tocar instrumentos, porque era un músico cantautor, es decir, canta y escribe. Y entonces él quería que yo cantara con él, que nosotros hiciéramos como un dúo o como una banda de música. Él cantaba todos los géneros y en algún momento me dijo que le hiciera los coros y que cantara con él, pero yo no sentía paz porque sentía en mi corazón que él estaba muy, o sea, por un lado su temperamento, por otro lado su personalidad y por otro lado su testimonio, que hablaba de Dios y que amaba a Dios, pero todavía era muy llevado de sí y muy orgulloso. Entonces dice la Biblia que nosotros no podemos mezclarnos con gente así porque aprendemos a ser igual. Y en algún momento lo acompañé donde otro artista ya muy famoso a hacer algunos coros con ellos como para conocernos, y efectivamente ellos tocaban los timbales y unos tambores traídos de Haití, y esos tambores estaban conjurados por chamanes, por brujos, y por eso era que él en casa tenía diferentes elementos de los viajes que él había hecho por el mundo, y me contaba que tenía estos tambores de Haití, y sabemos que en Haití con esos tambores llaman espíritus. Entonces yo le decía a él en algunos momentos durante las prédicas, yo predicaba mucho de diferentes temas, y en algún mensaje hablé con él personalmente y le dije que yo sentía de parte de Dios que él tenía que soltar esos tambores o esos artículos, anatemas o objetos que él había traído de Haití y de otros países, para que pudiera recibir sanidad porque estaba enfermo físicamente, y para que pudiera servir a Dios y recibir liberación de esas cadenas. Pero él no quiso despojarse porque estaba muy aferrado a esos artículos, a esos anatemas y a esos objetos malditos que él tenía en su casa, y eso tenía enfermo a él y a la familia, porque todo eso ya venía conjurado por chamanes. Sabemos que la brujería más alta en maldad la practican los haitianos,
Entonces él no se quiso despojar y hasta el día de hoy él permanece estando enfermo, su familia está enferma, porque viven en la misma casa donde él tiene esos artículos malditos y él no se quiere deshacer de ellos porque los ama más la mentira que la verdad. Así que esto es como a manera ejemplar, como para que tú sepas cómo afecta tener artículos u objetos malditos en casa. Entonces, digamos, amuletos. ¿Qué es un amuleto? Piedras de amatista, cuarzos, todo eso son maldiciones, porque es poner tu fuerza y tu fe en cosas que no son realmente, en artículos y en objetos que no tienen vida, que son creados por Dios, pero la gente le pone la fuerza y le pone la fe y le pone el poder a esos objetos, amuletos. Hay personas que tienen collares, no de los que yo diseño, que es bisutería, cosas elegantes, cosas finas para las mujeres elegantes, sino que son collares diseñados con determinados colores y determinada pedrería, que los brujos y los hechiceros los usan como una forma de protección para ellos, para protegerse de cosas y para cargar o portar, según ellos dicen, más poder. Entonces también son objetos malditos. Por eso es que nosotros no podemos ponernos cosas ajenas o no recibir de todas las personas cosas, a menos que primero investiguemos de qué se trata eso que nos van a dar, por qué nos lo van a regalar. Hay gente que ha regalado cosas que están conjuradas, que están malditas, y cuando las regalan a otra persona le transfieren la maldición, la enfermedad, le transfieren la maldición a la otra persona. Entonces digamos que estos amuletos pueden ser cruces. Hay cruces del Tao, que es la forma de así, es como una T, no es la cruz de los 4 puntos cardinales, oriente, occidente, norte y sur, no, sino que es una cruz, es una T, del Tao, de la filosofía Tao, que es una filosofía oriental basada en diferentes rituales y diferentes creencias que ellos mismos inventaron, y ellos creen en el Tao, y la cruz de ellos es una T. Entonces es como si hubieran descabezado a Jesús, en pocas palabras. Y estos amuletos también pueden ser el trébol, que lo utilizan mucho en agüeros y en amuletos y en artificios, como cosas, digamos, que mucha gente cree en los agüeros, y ellos utilizan el trébol. También tener, por ejemplo, la estrella de 5 puntas, que simboliza 2 cachos, y la barba de la cabra, que la cabra simboliza espiritualmente la desobediencia. Y cuando tú tienes una estrella que tiene 5 puntas, 2 arriba, cachos, 2 abajo, así, y una barbita, entonces es la cabeza de la cabra, que simboliza el macho cabrío, que es el satanismo, y que las personas utilizan esa estrella. Muchas veces se confunde con la estrella de David, que es la estrella de Israel, de la alianza, pero hay esta estrella de 5 puntas es del satanismo. La estrella de David es muy diferente. También, digamos, en las casas hay mesas donde se leen las cartas, mesas donde se sientan grupos a invocar fuerzas, se llaman los espiritistas. Las mesas que usan los Illuminati son redondas grandísimas, caben 12 personas, y en la mitad tiene otro círculo, que es el que ellos iluminan para invocar fuerzas contra el mundo entero. Y esas mesas, yo conocí una casa donde tienen 2 mesas de esas Illuminatis. De hecho, la persona que vive en esa casa me lo confesó, que ellos eran masones. La masonería realmente es un ritual también pagano, que no contiene nada de la Biblia ni tiene nada que ver con Dios, sino que simplemente son prácticas llenas de contenido basura, sin Dios. Y en esas mesas hay una mesa, yo la pude ver, es una mesa grande, tiene 12 sillas, y en la mitad tiene otra esfera más pequeña,
que es la que se ilumina con una lámpara que ellos tienen bien grande, y esa lámpara grande se ilumina y da en la esfera redonda más pequeña, y esa luz que emite esa lámpara tiene la estrella de 5 puntas, que es del satanismo. Entonces cuando ellos prenden esa luz se hace la estrella de 5 puntas satánica, y ellos comienzan a invocar al diablo y comienzan a invocar fuerzas para ellos tener más poder, para tener más dinero, para gobernar más al mundo y para crear planes contra el ser humano y contra las cosas de Dios. Estos son los Illuminatis y estos son los masones. Entonces vemos que estos objetos malditos también tienen otra mesita que es de la misma grande, pero esa es más pequeña, como para sentarse en ellos en el piso, y lo mismo, tiene la misma lámpara arriba que simboliza la estrella de 5 puntas, en la esfera más pequeña que se ilumina como con la lámpara de arriba, se ilumina la esfera del centro, y ellos comienzan a hacer rituales con todas esas prácticas. Por eso tienen esas mesas en esas casas, yo las he visto, donde he ido alguna vez a grabar, las vi, y hablando con la persona le dije que esas mesas pertenecían a este satanismo y a esa brujería y a este tipo de prácticas masónicas, pero era más el amor y más el apego a esas cosas, a esos anatemas, a esos objetos malditos, que prefería tenerlos ahí, aunque desagradara a Dios. Por eso en la casa de estas personas había caos, enfermedad, ruina, pasaban cosas súper extrañas, todo el tiempo estaban con alguna situación, porque en la casa misma tenían los objetos malditos y no los querían sacar, porque para ellos eran muy valiosos, muy finos, y no se querían desacomodar de esa decoración, sino que preferían tener esa decoración maldita ahí y no despojarse ni sacarla, porque no aman de verdad a Dios, y por eso es que no se despojan de los objetos malditos, porque ellos tienen están casados con el diablo. Entonces al despojarse de esas cosas, el diablo pierde poder en ellos, y ellos no quieren que el diablo pierda poder en ellos, sino que quieren seguir que el diablo sea el centro y el rey de la vida de ellos. Por eso es que no sacan esos objetos malditos de las casas. También cuadros, estatuas, por ejemplo, tener la estatua en la India hay muchas estatuas, y cuando en una casa hay estatuas que usan de la India, si tú ves muchos de los artistas, de los presentadores, muchos de los aún cantantes y actores y actrices, cuando los entrevistan en televisión, tienen unas estatuas al lado o atrás, siempre, unas estatuas indias, de la diosa Shiva, varias cosas, yo no sé nada de eso, pero ellos las tienen porque ellos practican esas, se llaman filosofías y prácticas que son de la India. En la India también hay mucho paganismo, hay mucha estatua, y dice la palabra de Dios, y en Éxodo 20:20 los mandamientos dice: no tendrás diosesitos ajenos, diferentes, extraños a mí, o sea, al Eterno. Y cuando la gente tiene esas estatuas, esas estatuillas, cuando tienen a la Virgencita María, al Niño Jesús, cuando tienen el negro Felipe, tienen varias estatuillas, santería viene la palabra santos, tener imágenes. Y cuando tienen todas esas estatuillas y las adoran, les prenden velas, les ponen flores y les rezan y les hacen novenas, y las tienen en las casas y las ponen en todas partes de las casas, porque hay casas que uno entra y son llenas de estatuas porque son santeros, practican la santería, que también es un ritualismo con paganismo y con brujería y hechicería. Entonces es una mezcla de muchas cosas, y la gente tiene todo eso en las casas, pero en esas casas donde hay todo eso, las casas son oscuras, las casas son muy frías, las casas tienen como una atmósfera como si tuviera tinieblas y como si tuviera niebla, por la misma el ritualismo que practican, y la misma brujería que existe dentro de la casa hace que el ambiente se contamine. Es como cuando una persona fuma dentro de una casa, la atmósfera se llena de nicotina, todo huele a nicotina, y el ambiente está como con una nube gris por la nicotina, por el humo.
cuando las casas están contaminadas se siente. Yo he ido a casas donde hay mucha contaminación. Dios me ha dado mucha fuerza, mucha fortaleza, como a nosotros nos invitan a tantas partes y muchas casas han estado contaminadas. Cuando he dormido la primera noche en algún lugar, Dios inmediatamente en sueños me revela qué hay en la casa y en las personas. A mucha gente no le gusta que uno les confronte y les diga: Dios me reveló esto y esto de esta casa o de tu vida o de tu situación. Entonces la gente, como no quiere cambiar, no le gusta que tampoco les confronten ni les digan las cosas que Dios muestra. Entonces más bien ellos cambian el tema rápidamente y desvían el tema hacia otra cosa para no ser confrontados y para que no se les saque a la luz las cosas que tienen en tinieblas. Entonces, digamos, estatuas, a demonios, la penca sábila en la entrada de la casa, que la gente cree en eso. La penca sábila realmente la utilizan como un ritual. Dicen que la penca sábila detrás de la puerta es un ritual, es un agüero, es una práctica hechicería. Entonces personas creen en todo eso en las casas. En las casas hay muchas cosas. En las casas, como habitan personas, las personas son las que llevan todos los anatemas, los objetos malditos a las casas. Por ejemplo, cuando una persona usa un anillo, no es de estos que son de moda, no, sino un anillo que tenga una calavera, que tenga una imagen, que tenga la simbología de algo, de una cruz invertida, o sea, hacia abajo, es satanismo, o que se ponen una cruz que tiene una calavera, simboliza muerte, o que tienen un anillo que tiene alguna letra o tiene alguna imagen, y cuando uno le pregunta a la persona qué significa, o tiene un indio, entonces la persona está en ocultismo. Son muchas cosas. Cuando las mujeres tienen cadenas acá con un ojo o aretes con un ojo, significa el ojo de Satanás. Ese ojito se le dice el ojo evil del diablo, que es un solo ojito en la cadena y un solo ojito acá. Es el ojo que significa el ojo del diablo, que es el mismo que utilizan los Illuminatis, el ojo que todo lo ve, el ojo reptiliano, el ojo de la serpiente, eso significa. Sí, entonces, anatemas en la iglesia. ¿En cuál iglesia? En la católica y en la cristiana. Entonces esta simbología, por ejemplo, me he quedado muy impactada de ver cómo en las iglesias cristianas muchos están poniendo triángulos. Los ponen porque ellos tienen una simbología con el ocultismo, y las ponen porque ellos practican el masonismo o son Illuminatis, porque los Illuminatis están en la iglesia cristiana también y los masones también están en la iglesia cristiana. Ellos no renuncian al paganismo, pero quieren seguir en el cristianismo. Entonces tienen las dos vidas, sirven a dos dioses, al diablo y a Dios a la vez. Entonces ponen un triángulo que simboliza el 666, o que simboliza la Trinidad satánica, porque son 3 lados, y dentro de ese triángulo hay un ojo, que es el mismo que acabo de explicar, es el ojo reptiliano o el ojo de la serpiente. Entonces ellos están metidos en todo eso, y de hecho tú puedes ver prédicas donde ponen en el fondo, en los backgrounds de las pantallas, triángulos, 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 y esos triángulos son masónicos o masones o Illuminatis, que son sectas y logias satánicas. Porque en una iglesia cristiana no tiene que haber nada del mundo. En una iglesia cristiana debe estar la palabra, los himnos, los cánticos, los salmos, y si quieren poner un fondo, que sea un fondo de la naturaleza, o que sea el logo de la iglesia, o el versículo bíblico de lo que están predicando, pero no tiene por qué estar simbología. Y hay iglesias que yo conozco, que yo he visto, y estoy muy preocupada porque últimamente he visto cómo las iglesias cristianas están declinando. He visto una cantidad de oscuridad muy fuerte en muchas iglesias que comenzaron bien, y ahorita yo noto espiritualmente, noto que están en oscuridad, que han descendido. Aún las ropas que están utilizando las personas de esos lugares
es con simbología, se visten de negro, rojo y blanco, utilizan los símbolos dentro de la iglesia, son Illuminatis y ellos tienen apariencia, ya tienen una apariencia extraña, la ropa que usan tiene símbolos, luego voy a dar una prédica de la simbología, diferentes símbolos, qué significan. Entonces, estos anatemas o objetos malditos dentro de la iglesia católica, ¿como cuáles? Las estatuas son anatemas, todo lo que sea imágenes son anatemas, todas esas velas que les prenden a esas imágenes son ocultismo, hechicería y brujería. Y es por eso que cuando tú entras a una parroquia católica sientes una oscuridad terrible, porque eso es lo que hay, oscuridad. La gente no vaya a cambiar, sino a coger más oscuridad. Y en las iglesias cristianas, como ya se ha metido el mundo y ya como el Espíritu Santo de muchas ya no está la presencia del Espíritu Santo, entonces ¿quién entró ahí? El enemigo, a engañar a todos los que están ahí. ¿Con qué? Con las prácticas del mundo adoptadas en el cristianismo, que ya lo expliqué en algún momento, que es cuando las personas utilizan música con letra cristiana para entrar a la vida cristiana o para entrar a las iglesias cristianas y contaminar a todo el pueblo de Dios con las prácticas del mundo, pero disfrazada de letras cristianas. Hay una agrupación que es una parejita y ellos cantan y ambos practican el satanismo y la gente cree que es que son grandes ungidos, la parejita esta, y ellos cantan y ellos están sirviendo al enemigo y utilizando el mundo cristiano para llevar el satanismo disfrazado dentro de las canciones que ellos tienen. Y si tú ves los títulos de esas canciones, realmente no te está llevando al tercer cielo, que es el trono de Dios, sino que te está llevando al mismísimo infierno. Entonces, colores morados, color negro, color rojo, en las paredes negras ponen símbolos rojos, satanismo, estatuas, la cruz. Estoy viendo en varias iglesias cristianas, aparentemente cristianas, pero están poniendo unas cruces gigantes, digamos de 6 y 7 metros en la decoración. Y entonces ponen esa cruz detrás del predicador y la cruz gigante. Realmente recordemos que la cruz simboliza maldición, porque nadie debería haber muerto en la cruz porque simboliza maldición. Y aunque Jesucristo fue a la cruz y nos redimió, nos liberó, nosotros realmente no tenemos por qué tener ese símbolo y mucho menos en la iglesia cristiana, porque sabemos que en la iglesia católica esa cruz está en todas partes. Pero ahorita los cristianos están adoptando y en iglesias de mucha plata las he visto que levantaron cruces altísimas detrás del púlpito donde la persona predica y afuera del lugar cuando la gente pasa por el lugar, es decir, en la decoración externa, afuera de la iglesia, ponen una cruz gigante. Simboliza que ellos todavía están casados o ligados al catolicismo. Entonces tienen mezclado el cristianismo con el catolicismo, entonces están en una mezcla que se llama leudación. La leudación es cuando al pan se le pone levadura y lo infla, lo hace parecer que está muy gordo, pero realmente por dentro está vacío, lleno de aire, es lo mismo. Entonces, simbologías paganas, rituales, ahora ya les ha dado a todas estas iglesias que han caído, porque han descendido espiritualmente, las he visto, como ya sus decoraciones ya no simbolizan nada espiritual, sino que es una oscuridad total, terrible, y los símbolos y la música que están utilizando es del mundo. Entonces ahorita, como la iglesia ha entrado en virtualidad, a todos les ha dado algunos por meter dentro de la iglesia cristiana, meter música electrónica para engañar a la gente y a los jóvenes. Entonces ahorita ya hay fiesta, rumba, parranda, discoteca, luces, se pintan la cara, se ponen las gafas neones,
se llevan los objetos neones, que son los que están en las discotecas electrónicas, dentro de la iglesia. ¿Quiénes traen la práctica a la iglesia? Los jóvenes que quieren seguir en el mundo y tener una apariencia de cristianos, pero dentro de la iglesia teniendo las mismas prácticas que tienen en el mundo, es decir, la música electrónica, las letras electrónicas, todos los disfraces que ellos utilizan en las discotecas, meterlos en la iglesia, y tú puedes ver varias de ellas ya están así. Entonces ya en la iglesia apagaron la luz, pusieron las luces de todos los colores, y los cantantes están ahí del mundo cantando letra cristiana, pero contaminando a todos los jóvenes de las iglesias cristianas. Porque el Señor dijo que el que quiera amar al mundo se considera un enemigo de Dios, y quien ame a Dios es enemigo del mundo. Entonces toma la decisión a quién vas a servir. Entonces todos esos disfraces también enseñan a las iglesias, se llama la Odisea. En la Biblia hay 7 iglesias, y una de ellas es la Odisea, la que es perdida, la que es mundana, la que le gustan las cosas del mundo y la que les gusta todas estas prácticas que acabo de mencionar, casada con el mundo. Es decir, el mundo nunca ha salido del corazón de esas personas, pero quieren poner el mundo dentro de la iglesia cristiana. ¿Para qué? Para que el mundo, las personas que están en ese lugar, no sean creyentes sino mundanos. Se llama la Odisea, significa la perdida, la iglesia perdida, o la iglesia con las prácticas del mundo, o la iglesia que le gusta el mundo. ¿Qué es el mundo? Las prácticas del mundo, el pecado, todo lo que el mundo desordenadamente hace. La iglesia cristiana de la Odisea ya lo está haciendo también, y muchas ya están así. Anatemas en los negocios. Entonces, velas de colores. Vemos que cuando uno entra a una casa hay hay como un candelabro con velas, o hay especialmente como una torrecita, o podemos decir como una base con una vela grande, como un velón grande. Eso lo utilizan mucho, sobre todo la gente que tiene mucha plata y que nunca ha podido renunciar a estas prácticas. Entonces ellos en la entrada de las casas ponen ese velón grande y lo prenden. ¿Para qué? Ellos dicen que para alejar las malas vibras, para alejar los enemigos, para tener la luz. Ellos no creen en la luz de Cristo, sino que ellos tienen su propia luz. Ellos dicen que el aura, que la vibra, que todo eso de la nueva era y todo eso de la astrología, ellos lo creen. Entonces uno entra a casas donde están, dizque, un velón grande encendido de colores. El morado es la nueva era, ocultismo. El blanco, todo lo que sea una vela prendida de cualquier tamaño es ocultismo, es hechicería y es brujería, y la gente está en eso. Pero dicen que van a la iglesia cristiana y se congregan y de todo, pero no tienen frutos porque su vida realmente no ha cambiado. Ellos siguen como antes, pero aparentan ser del mundo cristiano. Velas de colores. Por ejemplo, no es lo mismo que, por ejemplo, si tú cocinas un pescado y queda la atmósfera llena de ese olor, pues obvio, uno que hace, prende una vela o prende un fósforo para que se vaya el olor, o la llama de fuego absorba los olores. Eso no tiene nada que ver con ocultismo, eso lo hace uno por limpiar la atmósfera del olor, nada más. Sábila, tenerla detrás de la puerta o en la casa o afuera, sembrada varias sábilas. Eso es ocultismo. Sobre todo lo tienen mucho en las peluquerías que nosotros vamos. A veces detrás de la puerta tienen sábila, o en el baño, tienen sábila o penca sábila por todas partes, porque ellos hacen rituales con esas sábilas. Es decir, tienen agüeros. ¿Qué significa un agüero? Que creen en esas fuerzas a través de objetos y a través de plantas. Creen que esas cosas alejan las malas vibraciones y a las personas malas y a las malas energías, dicen ellos, pero no es verdad. Sábila, limones, cruces, poner una cruz gigante en un negocio,
o en tu cama al frente o atrás de tu cama una cruz, o poner un gatico que es el de la China y hace así. Significa vengan, 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 compren, compren, compren. Eso se llama un ritual, es como una hechicería a la mente, que le está mandando ese mensaje: compra, compra, ven, ven, ven. Entonces eso se llama una forma de hipnotizar a la gente. El ángel custodio, que ahorita les ha dado por tener un ángel gigante con una espada que mata como una serpiente, y eso lo tienen sobre todo mucho en las peluquerías, que gente es muy creíble a eso, es decir, ellos creen en esas cosas. Se llaman prácticas de ocultismo, de brujería, de hechicería. El ángel custodio, o tener angelitos, o tener algo que tenga que ver con cruces, todo eso se llaman rituales, todo eso no pertenece a Dios. Matas, una mata que tiene flores rojas, ellos la utilizan como una contra, también los espiritistas. Ellos creen en que una mata con una flor roja les aparta al enemigo, pero es una práctica de paganismo y de santería y de espiritismo. Perros, tener perros en tu casa, bastantes, o 2 o 3, negros o de cualquier color. Ellos, ¿qué hacen con esos perros? Esos perros tienen espíritus, porque Dios creó todos los animales, pero como el ser humano es perverso, daña la creación de Dios. Entonces estas personas que tienen diferentes prácticas les transfieren a los perros espíritus. Eso lo hacen mucho los brujos y las brujas, y les transfieren a los perros cosas. Por eso es que yo lo expliqué en una prédica anterior. Cuando tú escuches que un perro aúlla como llorando, son espíritus que él puede sentir en la atmósfera. Y hay personas que tienen 2 y 3 perros en la casa porque los utilizan para hacer rituales, como transfieren espíritus demoníacos a los perros. Por eso es que hay perros que cuando uno pasa por un lugar y comienza inmediatamente como a ladrar y a enojarse, es un perro enojado, un perro bravo, porque tiene espíritus. Y también no es lo mismo que al perro lo molesten y ladre, y otra cosa es que el perro por cualquier cosa ladra y es muy agresivo. Entonces le han transferido esos espíritus a través de hechicerías y varias cosas. Y también tener gatos. A los brujos y a las brujas les gusta mucho tener muchos gatos. Cuando tú vayas a una casa y la persona tiene 3, 4 y 5 gatos, y 10 y 20, esa persona practica la brujería. Tener también, digamos, estos cuadros con el ave fénix, que simboliza la reencarnación y la nueva era, y de alguna manera que la persona muere y vuelve a reencarnar en otro ser viviente, sea animal o persona. Eso no existe, esos son inventos de estas prácticas, porque la palabra de Dios dice que el que muere, muere una sola vez y luego resucita para dar cuentas a Dios. No dice que muere y luego va para otro lado y se transforma en otra cosa. Eso no existe, porque para eso quedó escrito en la historia del rico y Lázaro, como el rico murió, Lázaro murió, y había una división, un gran, eso se llama una cima, que no le permitía al rico pasar a donde Lázaro, ni Lázaro a donde el rico, porque el rico quedó en el infierno y Lázaro quedó en el seno de Abraham, que es el lugar de descanso. Léelo en la Biblia, el rico y Lázaro. Entonces, cuadros del ave fénix, o tener cosas de simbología de todo esto del ave fénix, es astrología, todo eso es paganismo. Tener cuadros de estatuas egipcias, todo eso es paganismo, todo eso es brujería, porque el Señor no dijo que tengamos eso colgado en los muros, sino que dice que en nuestros muros y en nuestras casas deben estar colgados los cuadros con la palabra de Dios, no con simbología, no con nueva era, no con espíritus que a través de los cuadros la gente los tiene ahí colgados. Entonces, cuando veas en una casa aves fénix, o cuando veas en una casa cuadros de egipcios, de estatuas egipcias y todo eso, entonces tiene que ver con que las personas practican mucho el paganismo, que significa todo lo que no le agrada a Dios. Entonces ropa,
ropa con simbología, ropa con monstruos, ropa con calaveras, ropa con zombies, ropa con letras que simbolizan cosas demoníacas, ropas que la gente hace imprimir con símbolos satánicos, con estrellas de 5 puntas, son muchas cosas. Pero entonces en la ropa, por ejemplo, esta ropa que yo estoy luciendo es una ropa que está bien, no tiene símbolos. Estas son unas florecitas, se llama un print, está impresa. Pero por ejemplo, para no ir muy lejos y como para que lo revises, mira la ropa que utiliza la esposa de Donald Trump. Muchas de ellas tienen simbología. Mira la ropa que utilizan los cantantes en los conciertos, tienen simbología. Mírate la ropa que utilizó Shakira y Jennifer López en el bowl, que ellas dos bailaron, y ese fue lo último, creo que en el 2019, que fue un espectáculo para el mundo. Pero todo lo que ellas hicieron fue un ritual a la masonería, a la brujería, al ocultismo y a los pactos satánicos. Ellas estaban haciendo, era un ritual a través de las ropas que usaron y los movimientos que usaron y lo que proyectaron y todo lo que bailaron y todo lo que hicieron, todo fue un ritual satánico. Y la gente cree que es talento, no es talento. Ellas son ritualistas, ellas pertenecen a logias y ellas pertenecen a sectas de satanismo, donde ellas tienen que hacer todo eso para que puedan ellas seguir adelante teniendo más fama, porque estos iluminates y masones son los que gobiernan y los que patrocinan y los que sacan a los cantantes para la fama. Entonces sirven a dos dioses y por eso no hay bendición. Por eso hay enfermedad en las casas y en las personas, por eso hay estancamiento financiero, por eso es que en las casas se siente ambiente pesado, se siente aburrición, se siente intranquilidad, se siente un desasosiego, se siente una situación como espiritual que uno no entiende qué hay en esa casa. A mí el Señor me muestra, obvio, yo he ido a casas donde el Señor me muestra lo que hay en las personas y en las casas, y muchas veces uno va y entra en guerra espiritual, porque por ejemplo, donde vivo, tengo mi atmósfera con la palabra y ministrada con el Espíritu Santo, entonces mi atmósfera está limpia. Pero cuando yo voy a otras partes donde la atmósfera no está limpia, inmediatamente yo comienzo en una guerra espiritual, porque lo que hay dentro de la atmósfera no me puede afectar a mí, pero se siente por fuera intranquilidad, no se puede dormir bien, uno siente como que algo es amenazante en la atmósfera, como que hay algo que... Anatemas en los negocios, ya lo mencioné, y todos estos anatemas que la gente guarda, tiene, tener, por ejemplo, amuletos como la Virgen María, la Virgen de María Auxiliadora, tener una medallita con una cruz, tener algo que tú guardas, una medalla, una imagen, un amuleto, algo que te dieron, que te regalaron. Lady Di siempre llevaba en la mano un amuleto, porque como ya no era creyente, ya creía que ese amuleto, ese artículo le iba a dar fuerza y le iba a proteger. Y el único que le da fuerza y lo protege a uno es Dios, el Creador, Elohim, el que te creó a ti y el que me creó a mí. Entonces, por ejemplo, los atrapasueños, que lo creen mucho los de la nueva era, que es como plumas, atrapasueños, también eso es de la nueva era. Música astral, de relajación, de calma, todo lo que sea de música de la lluvia, música de sonidos, música que utilizan los indios, música cósmica, se llama la música astral, la nueva era.